Nos vamos de senderismo para quemar las calorías del vídeo anterior. Si no lo has visto, donde vamos a comer hamburguesas aquí en Gran Canaria, os dejamos el enlace en la parte superior. Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Gran Canaria, para ser más exactos estamos en el Valle de Gaete. Vamos a empezar a hacer una ruta que prácticamente hace poquito que se abrió. Vamos a recorrer unos 5 kilómetros con 500 metros. La duración va a depender siempre de las paradas, lo más normal es 1 hora y cuarto, aunque nosotros hemos tardado casi 2 horas y media porque hemos ido parando para grabar. Este sendero se está habilitando aún, se sigue señalizando y quedan algunos detalles. Nos han comentado que el punto fuerte de este sendero son unas escaleras que sirven para salvar un desnivel de este barranco. Lo mejor de este sendero es que vamos a terminar en un lugar mágico. Quédate para que lo veas. Y sobre todo partimos de este valle, un sitio con mucha magia y muy hermoso. Este sendero se está habilitando todavía, están trabajando en ello en la señalítica y en algunos aspectos que iremos viendo en el camino que se está mejorando para hacerlo más practicable. En el Valle de Gaete podemos encontrar varias fincas de frutas tropicales, en especial naranja, y también podemos encontrar cultivos de café, sí, de café, no a gran abundancia, pero a gran escala, pero también hay café, así como vino. En el sendero podemos encontrar muchos tunos indios, aún recuerdo de pequeños todos los empanches que nos pegamos a ese tuno, y por la noche venía el susto ya que orinábamos en color rojo y no sabíamos de qué era y teníamos que estar preguntándole a nuestras madres. El camino va por el cauce del barranco, por ese motivo debemos mirar el tiempo antes de hacerlo por si hay lluvia y puede correr el agua. Sin duda alguna, el Valle de Gaete es un lugar maravilloso, le tenemos mucho cariño. Desde este valle parten varios senderos, pero uno de los más conocidos es la subida hasta el Pinar de Tamadaba, sobre todo para la fiesta de San Pedro en busca de la rama. Un sendero con muchos sentimientos, se me pone la piel de gallina solo pensar en esos días de tradición y fiesta. El municipio de Gaete es conocido como el pueblo blanco de Gran Canaria porque la mayoría de las casas, bajo una ordenanza umbando, se encuentra pintada de blanca, excepto dos. Como estamos viendo en el puente, nos estamos acercando a lo que sería la Casa Roja, que hoy en día sería pues un hotel. Y casualidad o no, enfrente mismo, en la otra orilla a la derecha, se encontraría lo que es la Casa Amarilla, otra de las casas que no son blancas del municipio de Gaete. Pues ya vamos llegando a una de las zonas que mejor han habilitado y que creo que dentro de poco se pondrá muy de moda porque tiene unas escaleras. Te dejamos en la parte alta también otro sendero de la isla donde también hay unas escaleras por si quieres visitarlo. Bueno, si te está gustando el vídeo y en este paisaje tan hermoso como es el Valle de Gaete, te pedimos una vez más, suscríbete a nuestro canal. No cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho a seguir subiendo contenido y que seamos más populares en las redes.
Vamos a ver, lo que comenta Inma que ha quedado bastante bien. Seguimos a eso. Pues llegamos a la zona donde está el desnivel del barranco, donde el ayuntamiento ha habilitado unas escaleras para bajar de forma cómoda y segura. En esta parada tomamos el café de Agaete. Ya comentábamos en el vídeo que aquí se encuentran varias fincas que producen café. No tiene una gran producción, pero la producción que hace es de gran calidad. Por las cosas bien hechas. Mira, ¿y el vino cuando toca? A la hora de almorzar. En lo que vamos caminando por el sendero siguiendo el cauce del barranco, vamos a dar algunas ideas de lo que podemos visitar después de terminar el sendero y así aprovechar el día en el Valle de Agaete. Podemos concertar una visita a una de las fincas de café que existen en el valle y ver de primera mano su elaboración y degustar pues este rico café de Agaete. Esta información la podemos encontrar en internet y también podemos probar un zumito de naranja o un vino de una de sus fincas. Llevamos caminando 1 hora y media, pero tengan en cuenta que hemos parado a grabar vídeos, tomar un cafecito. A esta altura del sendero, en el lado derecho del barranco, parte superior, encontramos el Parque Arqueológico del Maipés de Agaete. Un parque arqueológico en el lecho de una colada volcánica que los aborígenes utilizaron en su momento como una necrópolis. Se calcula que hay más o unas 700 tumbas más o menos. Pues ya sabéis, una visita muy recomendada. Pues ya estamos entrando en el pueblo de Agaete. Ahí tenemos el campo de fútbol y el colegio.
Pues ya nos estamos acercando a nuestro punto final, Playa Salinas, a 1,8 kilómetros. Y vamos a pasar por el casco de Agaete por una parte. Pues esta zona también es conocida porque para las fiestas de la rama aquí se suele dar el caldo famoso a los romeros que bajan del Pinar. Entramos en el casco de Agaete y vamos a recorrer un tramo por sus calles antes de volver a recuperar el cauce del barranco a la altura del jardín El Huerto de las Flores. Otro de los lugares a visitar en el municipio es este jardín botánico, conocido como el Huerto de las Flores, muy recomendado. Para nosotros es un lugar muy especial, ya que tenemos muy buenos recuerdos ya que nos casamos en este bello lugar. Hemos vuelto a recuperar el cauce del barranco a la altura de la Plaza de Agaete. Nos acercamos a este bonito puente que antiguamente se conocía como el Puente de Palo, al ser construido de madera. Todo está procedente del Pinar de Tamadaba. Pues bueno, aquí estamos por el barranco paralelo a la carretera con la circunvalación aquí de Agaete que va hacia las nieves, y nosotros seguimos hacia la playa de la Salina, que todavía quedan 700 metros. Hemos llegado al punto final de este sendero. Después de 5 kilómetros y 500 metros estamos en las Salinas, donde podemos ver estas impresionantes piscinas. Como podrán comprobar, las imágenes suelen ser muy frecuentadas, un lugar con mucho encanto. Esa roca volcánica junto al mar. Sobre el sendero que hemos realizado hoy, tenemos que decir que nos ha encantado empezar en esta zona agrícola como era el Valle de Agaete y terminando junto al mar, en esta zona de la Salina, perteneciente al Puerto de las Nieves. Impresionante. A continuación os dejamos unas imágenes grabadas a primera hora del día. Terminamos este vídeo como buen isleño junto al mar y te esperamos en el próximo vídeo, donde nos iremos a varios miradores para contemplar la Torre Eiffel en París, otro lugar con mucho encanto. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like. Ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tu comentario en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.